Cordial saludo, mi nombre es José Fernando Ruiz Dávila y a continuación les hablaré sobre la reconstrucción volumétrica. Bueno, la reconstrucción volumétrica es una técnica avanzada de procesamiento de imágenes médicas que utiliza algoritmos matemáticos para transformar una serie de radiografías planas en un modelo tridimensional. En esta utilizamos el voxel, que a diferencia de una foto normal que utiliza píxeles, estas imágenes usan voxeles, que permiten explorar el cuerpo con mayor profundidad. El propósito de esto es que los médicos puedan visualizar los órganos y huesos y vasos sanguíneos desde cualquier ángulo sin necesidad de una cirugía invasiva. Las características principales de esta, tenemos por primera el volumen RED, que crea imágenes realistas y a color. Es ideal para ver fracturas complejas o planificar cirugías porque permite ajustar la transparencia de los tejidos. También tenemos el MPR, que permite ver el cuerpo en los tres planos básicos, coronal, sagital y axial. Tenemos el MIP, o la máxima intensidad, que resalta las estructuras más densas como huesos o vasos con contraste. Y el resto de los tejidos para un diagnóstico preciso y rápido. Listo. Como siguiente tenemos el proceso o el flujo de trabajo de la máquina. Listo. Por primero tenemos la adquisición de datos, que ese es el escáner de la tomografía del TAP que gira alrededor del paciente capturando cientos de proyecciones de rayos X. El preprocesamiento, que es donde la computadora limpia el ruido y corrige errores en movimiento del escáner. Por tercero tenemos la reconstrucción matemática. Aquí se aplican todos los algoritmos como la retroproyección filtrada para convertir las sombras en mapas de densidad. Y por último tenemos la segmentación y el renderizado. Aquí el software selecciona qué tejidos quiere mostrar, ya sea hueso, músculo, grasa, y les asigna el color ideal o la opacidad para generar el volumen final. Como por último, una conclusión, esta tecnología es el estándar del oro actual para diagnósticos de precisión en traumatología, cardiología y odontología. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nora Liliana Garavito Lagos. El día de hoy les voy a hablar de reconstrucción de superficie sombreada. La reconstrucción de superficie sombreada es una técnica de reconstrucción tridimensional utilizada en tomografía computarizada que permite visualizar la superficie externa de estructuras anatómicas, especialmente en huesos. Esta técnica funciona seleccionando un valor umbral de densidad, o sea, las unidades Hounsfield. El sistema identifica todos los voxeles que tienen una densidad o mayor a este valor y los utiliza para construir una superficie tridimensional del órgano o estructura estudiada. Posteriormente, el software aplica un efecto de iluminación y sombreado, lo que genera una imagen con apariencia más realista y con profundidad, facilitando la interpretación anatómica. Sus características principales: generan imágenes 3D de la superficie de los tejidos, utiliza un valor umbral de densidad para identificar las estructuras, aplica efectos de luz y sombra para mejorar la visualización y se utiliza principalmente para estudiar estructuras óseas. Sus aplicaciones clínicas son en traumatología para evaluar fracturas complejas, cirugía maxilofacial para planificar procedimientos quirúrgicos, en ortopedia para estudiar deformidades óseas y en neurocirugía para visualizar estructuras del cráneo. Sus ventajas: permite visualizar estructuras en 3D de forma clara, facilita la comprensión anatómica para médicos y estudiantes y es útil para planificación quirúrgica. Sus limitaciones: solo muestra la superficie externa, no estructuras internas. Puede perder información de tejidos blandos y depende mucho del valor umbral seleccionado. Ahora en este dibujo les voy a mostrar el proceso de reconstrucción de superficie sombreada. Primero, la adquisición de imágenes. En la primera parte de la imagen podemos ver el equipo de tomografía computarizado, donde el paciente es escaneado. Durante este proceso el equipo obtiene múltiples imágenes axiales del cuerpo que aparecen representados debajo del tomógrafo. En la segunda, selección del umbral de densidad. En la parte central de la imagen se muestra un gráfico de unidades Hounsfield, donde el sistema selecciona un umbral de densidad. Este umbral permite diferenciar los tejidos blandos del hueso. El software del tomógrafo selecciona únicamente los voxeles que tienen una densidad mayor al valor establecido, que generalmente corresponden al tejido óseo. Y la tercera, generación de la imagen 3D. Finalmente, en la parte derecha se observa la reconstrucción tridimensional del cráneo. El sistema utiliza los datos seleccionados y aplica efectos de iluminación y sombra, lo que permite crear una imagen 3D de la superficie del hueso, facilitando su visualización. Y en resumen, la técnica de reconstrucción de superficie sombreada toma los cortes obtenidos por tomografía, selecciona las densidades correspondientes a la estructura deseada y genera una reconstrucción tridimensional de su superficie mediante efectos de luz y sombra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Castillo. Estamos en el tema de altas tecnologías y el tema que vamos a hablar es física y tecnología en tomografía computarizada. Primero, principios físicos de la tomografía. Atenuación de rayos X. Los fotones atraviesan el cuerpo y son absorbidos o dispersos. Cada tejido tiene un coeficiente de atenuación según su densidad. Segundo, adquisición y gantry. El tubo gira a 360 grados emitiendo rayos. Los detectores captan los fotones que logran pasar y los convierten en señales eléctricas. Escala de Hounsfield. El lenguaje de la tomografía estandariza la densidad de los tejidos. Agua, 0. Aire, 1000 HU, baja densidad. Y hueso, más 400 en densidades Hounsfield, alta densidad. Y por último tenemos la reconstrucción de la imagen. Los datos crudos se procesan mediante retroproyección filtrada o reconstrucción iterativa, que ayuda a reproducir el ruido y la radiación. Pasamos a la segunda diapositiva y acá vamos a hablar de los parámetros de adquisición. Lo que el técnico configurante del disparo. El kilovoltaje. Controla la fuerza de penetración, más kilovoltaje sirve para pacientes obesos, pero baja el contraste en tejidos blandos. MAS, que sería la cantidad, determina el número de fotones, más MAS reduce el ruido, pero aumenta la dosis de radiación. Siguiente sería el pitch. Solo en el espiral es la relación entre el movimiento de la mesa y la rotación del tubo. Pitch 1. Solapamiento, mucha calidad, mucha radiación. Pitch espiral, estirada, estudio rápido, menos dosis. Grosor del corte. Corte finos para ver vasos o huesos pequeños. Corte gruesos para órganos sólidos como el hígado y el cerebro para evitar el ruido. FOD, campo de visión. Es el área que vemos en el FOD pequeño en una misma matriz. Nos da píxeles más pequeños, por lo tanto es más detalle. Y por último, la última diapositiva, vamos a hablar de los parámetros de reconstrucción de la imagen. Cómo manipulamos la imagen al final. Kernel, que sería el algoritmo. Tejido blando, suaviza la imagen, ideal para los órganos. Hueso y pulmón, realza bordes, ideal para las fracturas. Intervalo de reconstrucción. Si los cortes se superponen, ejemplo, cortes de 5 milímetros cada 3 milímetros, las reconstrucciones en 3D y MPR serán mucho más fluidas y nítidas. En el ventaneo, ajustamos la escala de grises para ver lo que nos interesa. Window width, cuántos valores de densidades mostramos con el contraste.
Window Level, el centro de la ventana, o sea, en el brillo. MPR, reconstrucción multiplanar. Nos permite ver la anatomía en los planos que no son el original, o sea, el axial, como el coronal o el sagital. Matriz, generalmente de 5x12 por 5x12. A mayor matriz por un mismo FOD, mayor resolución espacial. Acá vemos unos ejemplos en las imágenes. Igual en esta diapositiva vemos algunos ejemplos del tomógrafo, cómo se proyecta la imagen, y igual cómo se ve la imagen. Listo, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Nil Bender Rosales Rivero, soy estudiante de Tecnología y Hidrología y Imagen Diagnóstica. En el presente video le voy a hablar sobre las posiciones de máxima de densidad que tenemos en el MIEP. Es una herramienta en el visualizado de imágenes más avanzadas de 3D. Principios de funciones de funcionamiento. El proceso de IM consiste en analizar una serie de cortes a atravesar. Con esto conseguimos que las imágenes sean un poco mejores, ¿sí? Y en una toma. El valor máximo de densidad cada trayectoria de proyección. ¿Qué podemos tener en los resultados? En los resultados podemos observar que si tomamos una radiografía, una tomografía en 2D, va a ser mucho mejor que en la toma normal, en esta IME. Aplicaciones en la geografía. Aquí tenemos una de las aplicaciones más críticas del MIP, es una resonancia magnética. Utilidades clínicas. Las limitaciones de la agenda de contraste. Con esto procedemos a pasar el contraste al paciente. Debemos ser más cuidadosos porque casi diferente, porque vamos a incrementar pues, la intensidad con el que venía hablando. Con eso vamos a estabilizaciones esenciales para identificar malformaciones vasculares en pasar el contraste al paciente. Vamos nosotros antecedentes de nódulos pulmonares. En este estudio de TORA, MIP juega un papel vital en extensiones de pequeños nódulos pulmonares. Aumenta el contraste de la estructura desde el frontal arquema pulmonar, los nódulos se vuelven mucho más evidentes. Impacto clínico. Esta técnica reduce significativamente la posibilidad, pasa por el alto, lesiones pequeñas que podrían ser identificadas en corte axial convencionales de poco grosor. Aquí tenemos la ventaja y las limitaciones. Las ventajas: reemplazar y referencias, claridad y visual. Ya en una imagen que vamos a tener un poco más mejores que las anteriores cuando no tomas nada. Limitaciones: pérdida de profundidad, oclusiones por calcio. Conclusión y futuro. IM contribuye una herramienta de post-protector diferentible que simplifica volúmenes de datos complejos para el diagnóstico clínico. Tenemos integración, comunicación, evaluación. Muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Duván Villamizar y en esta oportunidad hablaremos acerca de la reconstrucción multiplanar. La reconstrucción multiplanar es una técnica fundamental utilizada en tomografía, la cual permite visualizar la anatomía de los tres planos principales, como son el axial, el coronal y el sagital. La reconstrucción multiplanar es una técnica postprocesamiento en la tomografía computarizada que permite generar imágenes a partir de un conjunto de volúmenes captados en plano axial. Aunque las imágenes son captadas principalmente en este plano, podemos también utilizar los diferentes algoritmos que presentan los equipos para poder visualizar y seleccionar los niveles de corte de acuerdo a las estructuras en las cuales estamos realizando los estudios. Los fundamentos técnicos se basan en la adquisición de los datos volumétricos en los equipos multicortes. Esto se debe a que estos equipos obtienen voxeles isotrópicos, lo que significa que tienen iguales dimensiones en sus tres ejes, permitiendo una reconstrucción sin una pérdida significativa de la resolución. La reconstrucción multiplanar se lleva a cabo en los tres planos principales, el plano axial, el plano coronal y el plano sagital, para poder visualizar en tiempo real y siempre teniendo presente el concepto de que hay que tener mínimo dos opciones de visualización o dos lateralidades para poder visualizar las estructuras y poder dar un diagnóstico correcto. ¿Por qué son importantes los voxeles en la reconstrucción multiplanar? En este caso, pues al tener un volumen igual, unas dimensiones iguales en sus tres ejes, garantiza tener una mejor resolución en la obtención de las imágenes. La reconstrucción multiplanar se utiliza para el estudio de las diferentes estructuras anatómicas o los diferentes sistemas, el musculoesquelético, el nervioso, el vascular, entre otros. Las ventajas, entre las principales ventajas de la reconstrucción multiplanar, está en que podemos mejorar la precisión diagnóstica y una previa visualización anatómica más compleja, lo que reduce la necesidad de solicitar estudios adicionales y planifica también o facilita la planificación quirúrgica y no implica una radiación adicional, ya que aquí podemos ver desde diferentes lateralidades una misma estructura. Las limitaciones que tiene. Presenta unas limitaciones que dependen de la adquisición inicial o la posible pérdida de resolución si los voxeles no se capturan de la manera más óptima. O también si hay artefactos en movimiento, pues
voluntarios, porque pues, claro está, recordemos que un ejemplo, la respiración o el latido del corazón son movimientos involuntarios y pues este tipo de movimientos no genera, digamos, de cierta manera un grado muy importante, ya como que el paciente se llega a mover a la hora de la adquisición del volumen inicial, pues eso sí ya al momento de la visualización o la reconstrucción se va a poder ver y va a tener una relevancia importante en las estructuras que se han captado inicialmente. Las aplicaciones técnicas. Es muy utilizado pues en neurocirugía, pues ya que podemos visualizar desde los tres planos la neuroanatomía, podemos visualizar de manera temprana la presencia de derrames, calcificaciones, hematomas o entre otras patologías que se puedan visualizar en la neuroanatomía. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya mencionábamos anteriormente, la necesidad de que con un solo estudio podemos evitar la solicitud de estudios nuevos y pues así no hay la necesidad de irradiar más al paciente. Aquí aplica también un poco el concepto ALAR, tan bajo como razonablemente sea posible. Al existir la versatilidad de los tres planos principales, pues para el médico es más fácil hacer un análisis rápido acerca de cuál es el mejor abordaje para cada paciente de acuerdo a su condición individual. La evolución de la tecnología. Los tomógrafos han venido evolucionando pues, de acuerdo a las necesidades de las instituciones y pues también a los avances tecnológicos en cuanto a programación, software, hardware y los demás componentes computacionales que amerita el uso de un tomógrafo. Recordemos que este es un equipo médico, un equipo biomédico que articula ingeniería, física y demás pues, para garantizar un óptimo funcionamiento. En este caso vamos a hablar de qué impacto tiene la reconstrucción multiplanar en una planificación quirúrgica. Ejemplo, en un accidente donde el paciente tenga una fractura de cráneo, al reconstruir de manera multiplanar, permite que el cirujano pueda evaluar qué grado de trauma es, cuál es la mejor intervención y cuál es el posible tiempo de recuperación de cada paciente de acuerdo a la gravedad de la situación en la que se esté presentando la fractura o la patología o el antecedente pues, a causa del accidente o el inconveniente el cual el paciente está presentando. En conclusión, podemos decir que la reconstrucción multiplanar es muy fundamental ya que al adquirir volúmenes iniciales, el cual capta imágenes suficientes para evitar una mayor radiación del paciente, estamos cumpliendo con el principio LARA, un principio que es fundamental en el área de la radiología. Tiene una versatilidad clínica muy amplia, ya que se aplica en diferentes especialidades médicas, especialmente en traumatología, en neurología y en oncología. Pues esto es todo por hoy, es una breve explicación, una breve presentación y espero que hubiera sido de su total entendimiento y de su total agrado. Espero vernos en una próxima oportunidad.